Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Mundo Católico TV y Tzedakah, Pan de Vida, presentan Pan de Vida, el sendero de la fe. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras que te ordeno hoy deben permanecer sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu hogar, cuando viajes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La vida en fe. Átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En aquel tiempo, Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete. He hecho matar a mis terneras y a los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no le hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó a sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que fueron invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden el banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey le dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Buen día, queridos hermanos en Cristo y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Ya estamos con ustedes en Pan de Vida, el sendero de la fe. Como todos los fines de semana, agradeciendo a Dios Padre Eterno por el maravilloso don de la vida y porque hemos llegado ya a este fin de semana que corresponde al 28º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy es de San Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Este evangelio, la parábola de la fiesta de bodas, trata sobre el llamado de Dios a ser parte del reino de los cielos. A cada persona que escucha la palabra del Señor por medio de la predicación del evangelio, ya sea por un compañero de trabajo, por un miembro de la familia, vecino o amigo, y rechazamos ese llamado, posiblemente haya consecuencia, ya que es el llamado de Dios a muchos que necesitamos de disfrutar del gran banquete que nos tiene preparado para los que lo aman. Muchos lo rechazan, pero otros reciben el llamado con gozo para servir a Jesucristo por el resto de su vida terrenal. Hoy estamos en la mesa de análisis María Fernanda, el más joven del equipo Javier Soto, Lourdes Mendoza y un servidor Salvador Alejandro, en este evangelio en el que Jesús habla de nuevo a los sacerdotes y ancianos del pueblo. ¿Qué opinión tienen sobre esta parábola? Mirando los aspectos de la parábola en el contexto, Jesús les estaba hablando a los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, pero también podemos aplicarlos a nuestro tiempo, ya que el Señor quiere que todos vengan al banquete que tiene preparado en el reino de los cielos.
pero muchas veces otras preocupaciones o distracciones del mundo hacen difícil seguir a Jesús, ya que existe quien piensa que si van a la iglesia los domingos o cualquier día de la semana y si confiesan sus pecados, Dios les perdona y pueden seguir su vida toda la semana de manera común y corriente. Llegan a creer que con eso que hacen están en el camino correcto, pero estamos equivocados, porque cuando Dios nos llama a ser parte de su reino, nos hace sus discípulos, sus siervos, para proclamar el Evangelio de Cristo por encima de lo que pueda estar pasando en nuestras vidas. En todo momento, miren que todos aquellos que no quisieron ir al banquete fueron destruidos, es decir, los que rechazaron la palabra de Dios, pero aquellos que sí quisieron ir al banquete, tenían que tener el vestido de bodas, una vestimenta correcta para la ocasión. No basta con tener la buena intención, sino de tener el nuevo vestido, revestirse de fe y ser buenos seres humanos. Muchas gracias, Fernanda. Una parábola que lleva a la reflexión de aquellos que rechazan la invitación de Jesús a cambiar su vida. Nuestro Padre que está en el cielo está dispuesto a aceptar a todos, pero pocos atienden la invitación para alistarse, ponerse en camino y presentarse a este banquete. A veces las ocupaciones diarias, como le sucedió a los invitados de este rey, parecieran más grandes que tomar en cuenta la invitación de alguien que está dispuesto a compartir lo que tiene contigo. Hoy en día, incluso nuestras ocupaciones diarias nos llevan a olvidarnos de esta parte espiritual que nos lleva a atender a Jesús y a Dios mismo. Hoy, amigo que nos escuchas, no olvides la invitación que Jesús diariamente te hace de cambiar tu vida, para que tú puedas también disfrutar de este banquete en la vida eterna. Bueno, a mí me gustaría retomar lo que comentaba Fernanda sobre el revestimiento. Me gustaría leer un poco lo que nos expresa Gálatas 3:26-27. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y en Colosenses 3:10-12 dice: y conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y recuerden, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Podría sonar demasiado extraño este evangelio, porque ¿cómo es posible que alguien rechace la invitación a una boda donde habrá vino, música y buen ambiente? Al menos hoy en día son pocos los que rechazarían esta oferta tan especial. Pero es claro que esta parábola Cristo nos la dibujó así para que comprendiésemos que todos estamos invitados a participar del banquete que se celebra en el cielo. Así es, Lourdes, un mensaje muy fuerte de Jesús en aquel momento a los sacerdotes y escribas del templo, en el cual precisamente habla de la falta de atención por parte de nosotros hacia esta invitación que Dios nos hace constantemente para ser parte de su reino y disfrutar de todas las bendiciones que nos brinda día con día. Asimismo, en este evangelio, Jesús nos recuerda aquel episodio en el cual Jeremías advierte a través de la profecía al pueblo de Israel de que van a ser invadidos por los babilonios, pero lamentablemente, como ocurrió en varias ocasiones y ha ocurrido a través de la historia, el pueblo no escucha. En esta parábola, Jesús representa a Dios a través del rey. El rey convida de este banquete. El rey invita a que, como los profetas en su momento fueron enviados, a acercarse a Dios, tener el corazón en Dios y seguir los designios del Eterno. Lamentablemente no hacen caso. Entonces, ¿qué sucede? Jesús explica que el rey hace justicia contra aquellos que afectaron la voluntad de Dios y terriblemente mataron a los criados del rey. Entonces el rey da una segunda oportunidad, en esta ocasión con las personas que están en el camino, y los convida a ser parte de este banquete celestial, los buenos y los malos mezclados. Pero al final del día, Él hará justicia y elegirá precisamente a las personas que realmente acudan con voluntad, con ganas de ser parte de este reino. A los que no, lamentablemente, los atarán y los enviarán a las tinieblas.
Un evangelio más que compartimos con todos ustedes, un mensaje de fe y esperanza. Ahora los invitamos a escuchar unos mensajes de vida en fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. ¿Te encuentras en serios problemas? ¿Te sientes inseguro frente a tanta violencia en el país? Participa e invita a otros a ser parte de esta cruzada por México. 12 millones de personas que rezarán diariamente el rosario en México. Es por ti, por tu familia y por la paz de México. Para mayores informes visita nuestra página web rosariopormexico.com. ¡Regístrate! ¡Ayúdanos a ayudar! La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes, y la Morada de la Misericordia te invitan a participar en la campaña de ayuda COVID-19 y conseguir con tu donación equipos de protección personal para sacerdotes. Ellos también necesitan de tu apoyo, acompañamiento y ayuda espiritual. Dona la cuenta 0113-972569, 0113-972569 de BBVA Bancomer. La diferencia la haces tú. ¡Ayúdanos a ayudar! El perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos, no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma, y la tendrá el que te ofendió. Madre Teresa de Calcuta. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Queridos hermanos en Cristo, regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Continuamos. Monsi, el pequeño monaguillo nos tiene preparado hoy una hermosa y divertida cápsula. Espero que nuestros amiguitos la disfruten y aprendan algo nuevo de nuestro Señor Jesucristo. ¡Ay! ¡Hola! Soy Monsi. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Me alegra mucho saludarte. ¡Sí! Hoy quiero platicarte de la Biblia. ¿Tú tienes una Biblia? ¿En tu casa hay una Biblia? ¿De verdad? ¡Qué bueno! La Biblia es muy bonita. Mira, yo aquí tengo mi Biblia. Sí, está bien padre. Porque ahí Dios nos habla. Diosito nos habla. Y nos habla de las cosas hermosas. Porque Él nos ama mucho. Sí, tú ya sabías que Dios nos ama mucho. ¿No has leído la Biblia? Sí, hay que leerla. Dile a tus papás que la Biblia no solo es adorno, sino que tenemos que leerla. Porque la palabra de Dios entra por nuestras orejitas y llega hasta nuestro corazón. Sí, eso es muy bonito. Ahí en la Biblia nos habla, por ejemplo, de Adán y Eva. ¿Tú sabes quiénes son? Sí, nuestros primeros padres. Y también nos habla de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero sobre todo nos habla de Jesús, de su mamá, de la Virgen María. ¿Tú quieres mucho a la Virgen? Yo también. Sí, nos habla del gran amor de Dios. Tiene cosas muy bellas, por ejemplo, los salmos. ¿No sabes qué son los salmos? Los salmos son poemas hermosos que el Espíritu Santo inspiró a David y que nos dicen cosas muy bellas. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Es muy bueno que tus papás te lean pedacitos de Biblia. Sí, además de las que escuchamos en la misa, siempre escuchamos la palabra de Dios. Hay que estar muy atentos a la palabra de Dios. Especialmente, dile a tus papis, léeme la Biblia, que te lean los salmos y los evangelios. Sí, el evangelio de Marcos, por ejemplo, es muy bueno para empezar a conocer la palabra de Dios. Un pedacito cada día. Por ejemplo, te pueden leer hoy un pedacito de Marcos, capítulo 1, versículo 1, y mañana el versículo 2, y platicarlo y reflexionarlo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
y convierta nuestro corazón. Y nos alegra, porque Dios nos quiere decir siempre cuánto nos ama. Y yo te quiero mucho. ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Adiós! Nos vemos. Gusto en saludarte. Muchas gracias, Monsi. Seguramente los pequeños que nos están escuchando disfrutaron mucho esta cápsula sobre la Biblia. Queridos radioescuchas, ahora tenemos preparada para ustedes una interesante información sobre el beato Andrés Solá y Molist, quien fue uno de los mártires cristeros, en la voz de Agustín Jiménez de la Guardia Nacional Cristera. Beato Andrés Solá y Molist nace en el municipio de Taradell, provincia de Barcelona, perteneciente a la diócesis de Vich, España. Fue el tercer hijo de 11 hermanos. Sus padres, Buenaventura Solá Comas y Antonia Molist Benet, dedicados a la agricultura, tenían profundas costumbres cristianas. Andrés estudió la primaria en el puerto de Sénforas, lugar donde con su hermano Santiago escucharon la predicación de un misionero claretiano. Por cierto, los claretianos se dedican a anunciar la palabra de Dios a través de las misiones populares y la predicación de ejercicios. Santiago fue el primero en ingresar al seminario Vich en 1908 y al año siguiente lo siguió Andrés, quien había confesado a su padre que quería ser misionero. Terminada la preparatoria, inicia su noviciado en 1913, profesó sus votos en 1914 y en 1917 los perpetuos. Su ordenación se dio el 23 de septiembre de 1922. Se preparó un año para el ministerio de predicación y recibió su destino, México, llegando con 5 claretianos a Veracruz en agosto de 1923. 8 días después, llega a la Ciudad de México y visitó el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, poniendo bajo su protección su ministerio sacerdotal, el cual ejerció en el Seminario Menor Claretiano de Toluca, y como predicador fue enviado a León en 1924. Por poco tiempo fue misionero en el pueblo de Axtla, de San Luis Potosí. En diciembre de 1924, sus hermanos de Comunidad de León recibieron la noticia de las leyes anticatólicas y anticlericales del presidente Plutarco Elías Calles, refugiándose en la casa de la familia Alba para evitar la expulsión del país. De vuelta a León en 1925, cuando las leyes del gobierno solo permitirían ejercer el ministerio a sacerdotes mexicanos, él decidió ejercer ocultamente su apostolado. Como protesta, el 31 de julio de 1926, los obispos mexicanos decidieron suspender el culto público. En 1927, al estar en León, le entregan una carta con una orden de detención. Le invitaban a suspender toda actividad. No haciendo caso a la carta, lo detienen al día siguiente en la casa de Josefa de Alba y su sobrina Jovita, junto con el padre José Trinidad Rangel, quien recién acababa de llegar. Al entrar a la casa, los agentes de la policía detuvieron a las 2 mujeres junto con el señor Leonardo Pérez Larios, que fungía como sacristán. Solo supieron que el padre Andrés era sacerdote por una fotografía en la que aparecía dando la primera comunión. Estos 3 hombres son trasladados al rancho San Joaquín, cerca de Lagos de Moreno, Jalisco, el domingo 24 de abril de 1927. Los acusan falsamente de asaltar el tren de Guadalajara descarrilado. En el transcurso del juicio, el padre Andrés Solá dijo al juez que no podían fusilarlo porque era extranjero, a lo que el juez le contesta: «También para los extranjeros tenemos balas». Fueron conducidos al lugar del descarrilamiento junto a un charco de petróleo y chapopote. Se absolvieron disimuladamente, se pusieron en cruz y recibieron las descargas. Era el 25 de abril de 1927. El padre Andrés, sobreviviendo unas horas, repetía: Jesús mío, por ti muero, herido de muerte. Fue beatificado en Guadalajara el 20 de noviembre de 2005, siendo Papa Benedicto XVI. Los restos mortales del padre Andrés Solá están en el Templo del Inmaculado Corazón de María
en León, Guanajuato. Esto ha sido parte de la historia del beato Andrés Solá y Molist, en la voz de su servidor Agustín Jiménez. Si desean alguna información con respecto a la Guardia Nacional Cristera, les invitamos para que escriban a consejonacionalgnc@gmail.com. Ahora los invitamos a escuchar esta reflexión de San Vicente de Paul, en voz de Monseñor Carlos Cardona. La frase del día. Para Dios es un honor que entremos en sus sentimientos más íntimos. Hagamos lo que Él hizo y realicemos lo que Él ha ordenado. Pues bien, sus sentimientos más íntimos han sido preocuparse por los pobres, para amarlos, consolarlos, socorrerlos y recomendarlos. En ellos es en quien ponía todo su afecto, y Él mismo quiso nacer pobre, vivir en la compañía de los pobres, servir a los pobres, ponerse en el lugar de los pobres, hasta decir que el bien y el mal que le hacemos a los pobres lo hemos hecho a su divina persona. ¿Podríamos acaso mostrar un amor más tierno a los pobres? ¿Y qué amor podemos nosotros tenerle a Él si no amamos lo que Él amó? No hay ninguna diferencia entre amarle a Él y amar a los pobres de ese modo, e imitarle con nuestra conducta. Si esto es así, ¿cuántos motivos tenemos para animarnos a proseguir estas buenas obras, diciendo ya ahora, desde lo más profundo de nuestros corazones, me entrego a Dios para cuidar a los pobres y para practicar con ellos las obras de caridad? Les entenderé, les querré, les cuidaré y, a ejemplo de nuestro Señor, amaré a quienes les consuelan y respetaré a todos los que les visiten y atiendan. Ahora los invitamos a escuchar unos mensajes de vida en fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. ¿Te encuentras en serios problemas? ¿Te sientes inseguro frente a tanta violencia en el país? Participa e invita a otros a ser parte de esta cruzada por México. 12 millones de personas que rezarán diariamente el rosario en México. Es por ti, por tu familia y por la paz de México. Para mayores informes visita nuestra página web rosariopormexico.com. ¡Regístrate! La Iglesia es efectivamente una familia de familias y siente la necesidad de ayudar a las familias en sus esfuerzos para responder fielmente y con alegría a la vocación que Dios les ha dado en la sociedad. Papa Francisco. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Queridos hermanos, ya estamos de regreso aquí en Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Rezar el rosario es como llevar 10 flores a María en cada misterio. Es una manera de repetirle muchas veces lo mucho que la queremos. El amor y la piedad no se cansan nunca de repetir con frecuencia las mismas palabras, porque siempre contienen algo nuevo. Si lo rezamos todos los días, la Virgen nos llenará de gracias y nos ayudará a llegar al cielo. Octubre es el mes del Santo Rosario. Por medio de su rezo y de nuestra Santísima Madre se han alcanzado grandes milagros. Escuchemos esta hermosa cápsula que nos entrega el día de hoy Ariana Caspeta Alemán.
Hola, ¿qué tal? Gracias por unirse a esta cápsula. Les saluda Ari de Rosario por México y en esta cápsula vamos a hablar de los prodigios del Santo Rosario. ¿Y cuáles son esos prodigios o esos testimonios que hemos podido ver a lo largo de la historia? Uno de ellos, cuando la Santísima Virgen le entrega a Santo Domingo el rezo del Santo Rosario, la salutación angélica con la cual derrotaría a los albigenses cátaros y a sus herejías en el año de 1240. Y el segundo milagro que nosotros hemos podido ver en este siglo es la protección de los sacerdotes jesuitas de la bomba atómica en Hiroshima en 1945. En la Segunda Guerra Mundial, el 6 de agosto de 1945, una bomba atómica fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima, Japón. 140 millones de personas murieron o resultaron heridas. Había una casa a 8 cuadras aproximadamente, 1 kilómetro de donde la bomba atómica explotó. Esta casa tenía una iglesia que fue completamente destruida, pero la casa sobrevivió. Y también lo hicieron los 8 misioneros jesuitas alemanes que rezaban el rosario en la casa fielmente todos los días. Estos hombres eran misioneros, no eran militares, a quienes se les permitió vivir y ministrar dentro de Japón durante la guerra. No solo todos sobrevivieron como máximo, relativamente menores, sino que todos vivieron mucho más allá de ese horrible día sin enfermedad por radiación. No hubo pérdida de la audición o cualesquiera otros efectos a largo plazo, visibles o dolencias. Otro de los grandes milagros que atribuimos al Santo Rosario es la liberación de Austria del régimen comunista en 1955. Durante 3 años, la católica Austria estuvo bajo el gobierno tiránico de la Rusia comunista después de la Segunda Guerra Mundial. Un sacerdote franciscano llamado Padre Petrus recordó la historia de cómo los cristianos en el siglo XVI habían derrotado a los turcos en la batalla de Lepanto por el Rosario. A pesar de ser en gran medida superados en número, el Padre Petrus puso en marcha una cruzada de rosarios y 70,000 personas se comprometieron a rezar el rosario todos los días para la intención de que Austria se liberase de la dominación rusa. Austria era valiosa para los soviéticos por su ubicación estratégica y su riqueza de recursos, pero el 13 de mayo de 1955, en el aniversario de la primera aparición de Nuestra Señora de Fátima, el régimen ruso ateo, en un movimiento totalmente sin precedentes, firmó el acuerdo para salir de Austria. Ninguna persona murió y ni siquiera salió herida. Hoy en día, los historiadores y estrategas militares aún no pueden explicar cómo o por qué los rusos se retiraron de Austria. Otro de los milagros que podemos conocer a través del Santo Rosario es la derrota a las fuerzas musulmanas en la batalla de Lepanto, como anteriormente se los había comentado, en 1571. La batalla de Lepanto fue el 7 de octubre de 1571. Al final de las cruzadas, las fuerzas navales católicas, en batalla con las fuerzas musulmanas, se encontraban en una situación de desventaja en números y recursos. Conociendo que las posibilidades de victoria eran pobres, San Pío V pidió a todos los de Europa rezar y unirse en el Santo Rosario. Durante la realización de las oraciones a miles de kilómetros de la batalla, el buen Papa se dice que de repente se puso de pie en el momento de la victoria. Se fue a la ventana y exclamó: "La flota cristiana es victoriosa", mientras derramaba lágrimas de gratitud a Dios. En 1986, el Rosario derrota a la dictadura filipina. Los ciudadanos de Filipinas estaban pobres y hambrientos, mientras que el presidente Marcos y su esposa Imelda vivían en un lujo suntuoso. Al día de hoy, la gente hace bromas acerca de los zapatos de Imelda Marcos, porque tenía 3,000 pares, junto con 15 abrigos de bisón, 1,000 carteras y 508 vestidos de lujo. Las personas querían elegir a un nuevo presidente, Benigno Aquino, apodado Ninoy. Fue asesinado enfrente de su esposa y su familia cuando él descendió de un avión en Manila. Después de este asesinato brutal, la esposa de Ninoy, Corazón Cori, se convirtió en activista en las protestas contra el régimen de Marcos.
La gente clamaba por Cory a la presidencia y cuando le entregaron 1 millón de firmas instando a que lo hiciera, se cumplieron los deseos del pueblo. Marcos llama a elecciones anticipadas el día 7 de febrero de 1986, que resultó ser un sangriento, violento y fraudulento evento. El presidente Marcos, declarado vencedor por su gobierno corrupto, tomó el control de los medios de comunicación y envió al ejército para sofocar cualquier protesta. Entonces, el cardenal Sin de la Arquidiócesis de Manila instó a una protesta pacífica y el pueblo católico salió en tropel. Rodearon a los tanques de guerra y a los soldados armados rezando el Santo Rosario y cantando canciones religiosas y de protesta. Misas y vigilias de oración se llevaron a cabo en las iglesias. Esta protesta de oración continuó durante casi una semana, cuando de forma inesperada los soldados se alejaron de sus tanques, dejaron sus armas y se unieron a la multitud pacífica. El presidente Marcos huyó del país el 26 de febrero de 1986 y todo el pueblo salió a las calles para celebrar. Oraciones de acción de gracias y misas se celebraron en agradecimiento a Dios. A medida que la nueva presidenta Cory Aquino hizo cambios radicales, Filipinas se convirtió en un país libre y democrático. Al día de hoy, la gente está convencida de que el régimen corrupto de Marcos, fue completamente anulado por medios pacíficos. Otro de los testimonios es cuando el Rosario saca a Pompeya de la influencia satánica a final de 1800. Y esto lo vamos a ver con Bartolo Longo. Bartolo Longo creció decidido a estudiar Derecho. Nápoles en ese momento estaba pasando por una tremenda crisis espiritual. Paganismo y satanismo de todo tipo abundaban. Bartolo no era inmune a estas influencias y se convirtió en un sacerdote satánico, para gran disgusto de su familia, que intentó con todas sus fuerzas conseguir que se convirtiera. Alberto Redente, un sacerdote dominico santo, le ayudó a llevarlo de nuevo a la fe católica y animó su devoción por el rosario. Bartolo tuvo una conversión milagrosa y en 1870 se convirtió a la Tercera Orden de los Dominicos y optó por vivir una vida de penitencia por todos los terribles pecados que había cometido en contra de la Iglesia. Un día, cerca de sucumbir al pecado de la desesperación, sintiendo que Dios nunca podría perdonar los enormes pecados que había cometido en contra de la Iglesia, recibió de inspiración divina y recordó la promesa de la Virgen que iba a ayudar a todas sus necesidades a los que propagaran el Santo Rosario. Se dedicó a restaurar la capilla en ruinas de Pompeya y promover el rosario a quien quisiera escucharlo. Folletos sobre el rosario fueron distribuidos para ayudar a las personas a aprender a rezar esta poderosa devoción. Trató de encontrar una imagen de Nuestra Señora del Rosario digna de colgar en la capilla, pero solo se le ofreció una pintura carcomida con una imagen que él sentía era grosera y no digna de veneración. Sin embargo, él la aceptó del convento en el cual estaba guardada. En 1894, Bartolo y muchos milagros comenzaron a ser asociados con la Virgen de Pompeya. Curaciones y conversiones espirituales se produjeron debido a la devoción a través de este nuevo santuario. El pueblo prometió su apoyo para construir una gran iglesia para honrar adecuadamente a Nuestra Señora del Rosario. Y uno de los otros tantos milagros que podemos conocer es cuando el Santo Rosario detiene a un asesino en serie en 1978. A las 3 de la mañana del 15 de enero, Bundy entró a la casa de la Fraternidad Omega Chi de la Universidad Estatal de Florida y asesinó a 2 jóvenes antes de ir a buscar más víctimas. Cuando entró en la habitación de una tercera chica con un bate como arma, vio un rosario apretado en su mano, dejó caer el bate y huyó. Luego la chica dijo a las autoridades que antes de irse a la universidad le había prometido a su abuela que iba a rezar el rosario todas las noches para su protección, aun cuando se quedara dormida en el proceso. Esto es lo que había hecho esa noche y ella aún sostenía el rosario cuando el asesino entró en la habitación. Bundy confesó después más de 30 asesinatos. El padre Joseph dice en su libro Con María Jesús: irónicamente, cuando Ted Bundy fue condenado a muerte en espera de la ejecución de sus crímenes, pidió a Monseñor Kerr que lo sirviera como consejero espiritual, y el sacerdote aprovechó la oportunidad para preguntar acerca de aquella terrible noche. Bundy explicó que cuando él entró en la habitación de la niña, tenía toda la intención de asesinarla, pero alguna fuerza misteriosa se lo impedía.
El padre Esper añade, y no solo el rosario ayuda a nuestro propio crecimiento espiritual, sino que también socava el reino de Satanás. El famoso exorcista del Vaticano, el padre Gabriel Amort, declaró un día, un colega mío oyó decir al diablo durante un exorcismo, cada Ave María es como un golpe en mi cabeza. Y es así como podemos conocer estos pocos testimonios que sin duda han sido grandes y de mayor gloria para nuestro Señor. Sabemos que a través de la intercesión de María y a través del Santo Rosario, nuestra Madre nos protege, nos cubre con su manto y nos concede las gracias que el Señor quiere concedernos para nuestra salvación. Sigamos meditando el Santo Rosario y propaguemos esta devoción por México y por el mundo entero. Muchas gracias a Ariana Caspeta por esta interesante recopilación de milagros del Santo Rosario que nos llena de esperanza. Y bien, pues hemos llegado al final de la primera parte del programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Después de este breve corte los invitamos a escuchar nuestro especial Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Pan de vida, el sendero de la fe. Pan de vida, el sendero de la fe. Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Cuenta la tradición que el apóstol Santiago viajó a España para predicar el Evangelio y que la Virgen María se le apareció en un pilar, mientras ella aún vivía en Tierra Santa. De allí es que surge la advocación de Nuestra Señora del Pilar, que se celebra cada 12 de octubre. Era el año 40 después de Cristo, y Santiago, en una noche de profunda oración a orillas del río Ebro, vio a la Madre de Jesús, quien le pidió que se le edificase ahí una iglesia con el altar en derredor al pilar, y le dijo con voz suave y amorosa: permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi ayuda. Y esto se cumplió. El lugar ha sobrevivido a invasiones, la guerra civil española y la caída de bombas que no estallaron. Además, con el fomento de la devoción, se han obrado numerosos milagros. Después de la aparición, San Santiago y sus discípulos comenzaron a construir una capilla, donde estaba la columna, y le dieron el nombre de Santa María del Pilar, por lo que se convirtió en el primer templo del mundo dedicado a la Virgen María. San Juan Pablo II, en 1984, reconoció a la Virgen del Pilar como patrona de la Hispanidad. La Basílica del Pilar es una de las más antiguas de España. En su interior se encuentra la columna sobre la cual la Virgen se apareció al apóstol Santiago durante la evangelización de España en el año 40 después de Cristo, y esta es la aparición mariana más antigua reconocida por la Iglesia. El apóstol, desanimado por las grandes dificultades que estaba atravesando para evangelizar España, pidió una señal. Fue entonces cuando se le apareció la Virgen, quien le animó a seguir adelante y le hizo la promesa que todavía se mantiene, por la que mientras estuviera ese pilar en pie, habría verdaderos discípulos de su Hijo en España. La tradición de la Virgen del Pilar, tal como ha surgido de unos documentos del siglo XIII que se conservan en la Catedral de Zaragoza, se remonta a la época inmediatamente posterior a la ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio. Se dice que Santiago el Mayor había desembarcado en la península por el puerto de Cartagena, lugar donde fundó la primera diócesis española, predicando desde entonces por diversos territorios del país. Los documentos dicen textualmente que Santiago llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla hasta Aragón, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Ahí predicó Santiago muchos días, y, entre los muchos convertidos,
eligió como acompañantes a 8 hombres, con los cuales trataba de día del reino de Dios y por la noche recorría las riberas para tomar algún descanso. En la noche del 2 de enero, noche que Santiago y sus discípulos nunca olvidarían, escuchó voces de ángeles que cantaban Ave María, gratia plena, y vio aparecer a la Virgen, Madre de Cristo, quien después de hacer su promesa desapareció y quedó allí el pilar. El apóstol Santiago y los 8 testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio. Y antes de que estuviese terminada la iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para servicio de la misma, la consagró y le dio el título de Santa María del Pilar, antes de regresar a Judea. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Santísima Virgen. La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde épocas tan remotas que la Santa Sede permitió el establecimiento del oficio del Pilar, en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar como una antigua y piadosa creencia. En 1438 se escribió el Libro de Milagros, atribuidos a la Virgen del Pilar, que contribuyó al fomento de la devoción hasta el punto en el que el rey Fernando el Católico dijo: «Creemos que ninguno de los católicos de Occidente ignoran que en la ciudad de Zaragoza hay un templo de admirable devoción sagrada y antiquísima, dedicado a la Santa y Purísima Virgen y Madre de Dios, Santa María del Pilar, que resplandece con innumerables y continuos milagros». El Papa Clemente XII señaló la fecha del 12 de octubre para la festividad particular de la Virgen del Pilar. Pero ya desde siglos antes, en todas las iglesias de España y entre los pueblos sujetos al rey católico, se celebraba la dicha de haber tenido a la Madre de Dios en su región cuando todavía vivía en carne mortal. 3 rasgos peculiares que caracterizan a Nuestra Señora del Pilar y la distinguen de otras advocaciones marianas. El primero es que se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida mortal. La segunda la constituye la columna o pilar que la misma señora trajo para que sobre él se construyera la primera capilla, que de hecho sería el primer templo mariano de toda la cristiandad. Y la tercera es la vinculación de la tradición pilarista con la tradición jacobea, Santiago de Compostela. Por ello, Zaragoza y Compostela, El Pilar y Santiago han constituido los ejes fundamentales en torno a los cuales ha girado durante siglos la espiritualidad de España. La Basílica del Pilar en Zaragoza constituye en la actualidad uno de los santuarios marianos más importantes del mundo y recibe continuas peregrinaciones. Ante la Virgen han orado gentes de todas las razas, desde las más humildes hasta los reyes y gobernantes más poderosos, e incluso pontífices. El grandioso templo neoclásico se levanta sobre el lugar de la aparición, conservándose la columna de piedra que la Virgen dejó como testimonio, un pilar que simboliza la idea de solidez del edificio iglesia, el conducto que une el cielo y la tierra, a María como puerta de la salvación. El día 12 de octubre de 1492 fue precisamente cuando las 3 carabelas de Cristóbal Colón avistaban las desconocidas tierras de América, lo que ha motivado que la Virgen del Pilar haya sido proclamada como patrona de la hispanidad, constituyendo el mejor símbolo de unión entre los pueblos del viejo y nuevo continente. Su fiesta se celebra con gran fasto en todas las naciones de habla hispana y especialmente en la ciudad de Zaragoza, donde miles de personas, venidas de todo el mundo, realizan una multitudinaria ofrenda floral a la Virgen. Como señalamos anteriormente, en 1438 se escribió un libro sobre los milagros atribuidos a la Virgen del Pilar, que contribuyó al fomento de la devoción. Uno de los milagros más conocidos es al que se le ha denominado como el Cojo y la Virgen del Pilar. En el año 1640, un hombre que padecía de una enfermedad que le afectó la pierna tuvo que ser amputado de emergencia, causando en él una gran depresión. Años más tarde, mientras soñaba que visitaba la Basílica de la Virgen del Pilar, de manera inexplicable la pierna volvió a su sitio. Miles fueron testigos de este maravilloso milagro, que quedó como testigo en un retablo de la pared derecha de la basílica para recordar a los fieles de este testimonio de fe.
El Papa Clemente XII señaló la fecha del 12 de octubre para la festividad particular de la Virgen del Pilar. Sin embargo, ya en todas las iglesias de España y entre los pueblos sujetos al rey católico, se celebraba la dicha de haber tenido a la Madre de Dios en su región, cuando todavía vivía en forma humana. El sepulcro de Santiago Apóstol en Galicia y el Pilar de Zaragoza, Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Galicia, España, son dos polos de espiritualidad palpable en España y con proyección a todo el universo. Que la santa promesa de Nuestra Señora del Pilar y el ejemplo de vida en fe del apóstol Santiago, quien llevaba inscritas en su corazón las últimas recomendaciones de Jesús: id por el mundo, predicando el Evangelio y bautizando a la gente en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sean para nosotros la guía para llenar nuestros corazones de amor y misericordia. Dones de nuestro Señor Jesucristo, que es pan de vida, el sendero de la fe. El sendero de la fe. Queridos hermanos, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Que tengan un bendecido fin de semana y los esperamos en nuestro próximo programa. ¡Bendecido fin de semana! Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernen. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti, nuestro pueblo, tenga vida digna. Amén. ¿Te encuentras en serios problemas? ¿Te sientes inseguro frente a tanta violencia en el país? Participa e invita a otros a ser parte de esta cruzada por México. 12 millones de personas que rezarán diariamente el rosario en México. Es por ti, por tu familia y por la paz de México. Para mayores informes visita nuestra página web rosariopormexico.com. ¡Regístrate! Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Quien me recibe con fe, hereda la vida. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Quien me recibe con fe, hereda la vida. Pan de vida, el sendero de la fe.